porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Levantamos el nombre de Jesús. Levantamos el nombre de Jesús. Levantamos el nombre de Jesús sobre este lugar. Levantamos el nombre de Jesús. Levantamos el nombre de Jesús. Levantamos el nombre de Jesús sobre este lugar. Jesús vive, Jesús reina, Jesús salva, Jesús sana, Jesús es rey sobre este lugar. Jesús, Jesús vive, Jesús reina, Jesús salva, Jesús sana, Jesús es rey sobre este lugar. Levantamos el nombre de Jesús, levantamos el nombre de Jesús, levantamos el nombre de Jesús sobre este lugar. Levantamos el nombre de Jesús, levantamos el nombre de Jesús, levantamos el nombre de Jesús sobre este lugar. Jesús vive, Jesús reina, Jesús salva, Jesús sana, Jesús es rey sobre este lugar. Jesús, Jesús vive, Jesús reina, Jesús salva, Jesús sana, Jesús es rey sobre este lugar. Jesús vive, Jesús reina, Jesús salva, Jesús sana, Jesús eres rey sobre este lugar. Podés saludar a la persona que está a tu lado y decirle, estás en el lugar indicado. Y en el momento indicado. Amén. Doy la bienvenida. Pueden tomar asiento, siéntanse cómodos. Y como dice el título del mensaje, estamos en el lugar indicado. ¿Y qué es estar en el lugar indicado? Muchos podrán tener alguna anécdota en su vida, algún instante donde dijeron, llegué en el momento indicado, o estoy en el momento indicado. Muchos por ahí conocen ya mi testimonio, otros no, pero nací en un hogar muy pobre, y me ha tocado estar pupilo en el hogar El Alba, acá en Longchamp, porque mi madre no tenía para darnos de comer. Y el Señor decidió a los 16 años acercarse a mi vida. Conocí al Señor a los 16 años, empecé a caminar en su camino y el Señor fue aparejando mi vida, me aparejó una compañera, hijos, economía. Y hubo un amigo que me supo decir, flaco, no sé por qué me dirán flaco, ¿no? Pero me dice todavía aún, dice, flaco, vos supiste estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Y cuando viste pasar el tren, no lo dejaste pasar, te subiste. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho en nuestra vida, yo tuve la oportunidad y la dejé pasar? Casi, pero no llegué, ¿no? Y gracias a Dios que Él es un Dios que todos los días nos da nuevas oportunidades. Pero va a llegar un momento
donde las nuevas oportunidades se terminan. Hay cosas que yo hoy, con 52 años, ya no puedo volver para atrás y decir, esto lo mejoraría. Y hay cosas que yo analizo, pese a que Dios hizo mucho en mi vida, entiendo de que si yo me hubiera esforzado un poco más, hubiera llegado más lejos. Y yo creo que cada uno de nosotros, ¿no?, podemos analizar nuestra propia vida y decir, si me hubiera esforzado un poco más en esto, lo otro, aquello, hubiera llegado más lejos. Y la oportunidad la hemos tenido. Yo sé que todos hemos tenido oportunidades. Que todos alguna vez estuvimos en el tiempo indicado y en el lugar indicado. Pero la oportunidad la hemos dejado pasar. Y en la Biblia encontramos personajes donde no dejaron pasar oportunidades. Y encontramos personajes que han dejado pasar oportunidades. Y la Biblia, ¿por qué la usamos? Porque la Biblia es nuestro referente. Como siempre digo, la Biblia es el manual del fabricante. Cuando vos te compras un electrodoméstico, te compras un vehículo, te entregan un manual. Y ahí están las indicaciones. Si lo usás tal y cual como el fabricante te indica que lo uses, el fabricante te da garantía. Ahora, cuando vos te saliste de lo que el fabricante recomienda que debe ser utilizado, ya perdés la garantía. La Biblia es nuestro manual con las garantías. Entonces el fabricante de nuestras vidas es Dios. Si manejamos nuestra vida no de acuerdo al manual, que es la Biblia, perdemos garantía. Y entonces ahí es donde muchas veces nos decimos, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Justo a mí, Señor. ¿Y por qué a vos no? ¿No? Porque muchas veces andamos por dolencias y pasamos dificultades. ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? ¿Y nunca te preguntaste, ¿y por qué no te tiene que pasar a vos? Muchas cosas nos suceden en la vida porque Dios lo que hace es volver al manual, cosa que el fabricante de un electrodoméstico no te dice cuando vos lo vas a enchufar a 320, algo que anda a 220 volts, vos lo vas a enchufar, el fabricante no te está diciendo, no lo haga. No, el fabricante te dice, no, rompelo y después vení y compra otro. ¿No? Total, no perdés la garantía. Y sin embargo, Dios te está diciendo, no lo haga. Cuidado, atento, volvé al manual. Permanentemente el Señor nos está diciendo, volvé al manual. Y Él en el manual nos da garantías. Nos da muchas garantías. Pero claro, volver al manual nos obliga a nosotros a cumplir lo que encontramos en ese manual para obtener las garantías. Y ahí está el tema, cuando nos encontramos con cosas que confrontan nuestra vida, con cosas que van en contra de nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir, en contra de cómo vive la sociedad en general, nos cuesta. ¡Ay, qué difícil que es! ¡Qué difícil! No, yo no puedo. Y Dios te está diciendo, todavía encima Dios te da aliento y te dice, sí podés, sí que lo podés alcanzar, lo podés lograr, podés vivir una vida en santidad, sí podés vivir una vida conforme a mi manual y alcanzar lugares altos, ir más allá de lo que vos creés que podés alcanzar, porque nosotros como seres humanos somos seres limitados. ¿Cuántos se creen seres limitados? ¿Verdad que sí? Estamos limitados. Hay cosas que no podemos hacer. Pero de la mano de Dios hay cosas que sí podemos hacer y que sí podemos alcanzar. Y esto de estar en el lugar indicado tiene que ver con un llamado. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Aquellos que hoy veo sus rostros por primera vez, quiero decirles, Dios te está llamando porque tiene un propósito con tu vida. A los que estamos siempre, Dios los está llamando porque tiene un propósito con sus vidas. A mí, Dios me está llamando porque tiene un propósito con mi vida. Nadie está acá en la tierra sin un propósito. El tema es estar en el lugar indicado para que Dios se manifieste en tu vida. Y Dios se quiere manifestar con poder. Dios se quiere manifestar con cosas extraordinarias, porque las cosas ordinarias las vivimos todos los días. Pero Dios quiere sacarte de esa
forma de vivir, nos quiere sacar y nos quiere llevar a vivir cosas extraordinarias. Nosotros somos personas comunes. ¿Cuántas personas comunes están hoy acá? Pero tenemos un Dios extraordinario. Y ese Dios extraordinario quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros. El tema es que cuando Dios te llama, a donde Dios te lleva, a donde Dios quiere que estés, es que nosotros podamos encontrar ese lugar. Y ese va a ser el lugar indicado y el momento indicado. Dios nunca deja de llamar a la vida de sus hijos. Dios nunca deja de llamar a la vida de su creación. ¿Sabes por qué? Porque Él mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por el mundo entero. No para que muriera por mí o para que muriera por vos, para que muriera por todo el mundo. Y Él pagó el precio por la humanidad entera. Por eso Dios no deja de llamar a sus hijos y a toda su creación, a toda la humanidad. Él sigue golpeando a la puerta de cada corazón todos los días porque quiere que cada uno vuelva al lugar indicado. Y hablando de personajes bíblicos, tenemos un personaje en particular, dos profetas. Uno, un profeta que se ve que no era piromaníaco, pero le gustaba jugar con fuego. Él le gustaba hacer descender fuego del cielo. El profeta Elías. Ya conocemos algunos de la historia que hizo descender fuego delante de los 400 profetas de Baal, ¿no? Que hizo quemar ahí el altar, ¿no? Pero si usted sigue leyendo después la historia, resulta de que había un rey que así todo quiso seguir consultando a los dioses paganos. Y este rey mandó a un grupo de hombres a que vayan a consultarle a un dios pagano, a Baal, y que le pregunten, ¿yo seguiré viviendo o voy a morir? Entonces, mientras estos hombres iban en camino, Elías se les apareció y les dijo, vayan y díganle, o sea que a mitad de camino se le apareció Elías y le dijo, vayan y díganle a su rey que se va a morir. Y estos hombres, me imagino, no, ¿cómo? Él nos mandó a Baal, pero nosotros nos encontramos a Elías y tenemos que volver. Volvieron. Y el rey les dijo, ¿cómo tan pronto? Sí, tan pronto. Lo que pasa es que se nos cruzó un hombre que nos dijo que era profeta del Señor y él dijo que ibas a morir. Entonces este rey le dijo, ¿era un hombre que vestía de tal forma y tal forma? Sí, ese es Elías. Entonces mandó a un capitán del ejército con 50 hombres a verlo a Elías y le dijo, vayan a buscarlo a Elías y tráiganmelo. Entonces dice que este capitán llegó y le dijo, Elías, siervo del Señor, tu rey te llama y tienes que venir. Y Elías le dijo, ciertamente yo soy siervo del Señor. Y al instante dijo, yo no voy a cumplir ya he dicho lo que he tenido que decirle al rey y no voy a ir delante de los pies de él. Y hizo descender fuego y consumió a ese capitán y a los 50 soldados. ¿Sí? Porque ella había dicho lo que tenía que decir. Y este hombre no estaba consultando a Dios, sino que estaba consultando a los dioses paganos. Y así dice que sucedió 3 veces. Y las 3 veces Elías hizo descender fuego del cielo y consumió a los 50 soldados, hasta que vino otro más. Y ese ya vino con miedo y le dijo, Elías, ten piedad de mi vida. Ya fue con miedo, con cuidado. No vaya a ser que me consuma. Vengo a decirte lo que el rey me manda a decirte, pero vos hacé como quieras, le dijo. No vaya a ser que descienda fuego y me queme. Entonces, Elías fue y le dijo, mira, decile a tu rey, tu vida es salva, pero decile a tu rey que mañana se muere. Y el rey se murió. Pero ese hombre, Elías, estaba lleno de la presencia de Dios. Había un don especial en él, que él no dudó nunca de Dios. Si bien pasó por un tiempo después de haber hecho descender y haber matado a todos los 400 profetas de Baal, él pasó. Lo único que le dio miedo a Elías, ¿saben quién fue? Una mujer.
una mujer, él le tuvo miedo. ¿Sí? Pero Dios después lo levantó y lo restauró. Porque ¿saben qué? La depresión también existe para los siervos de Dios. Pero cuando estás haciendo la voluntad de Dios, Dios manda ángeles a que te levanten y te fortalezcan. Pero resulta que Elías tenía que dejar su legado. Algún día Elías se iba a retirar de esta tierra y sobre él había caído una promesa, que él no iba a padecer por la muerte. Es uno de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento que no sufrió la muerte. Él iba a ser arrebatado directamente al cielo. Y resulta ser, ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer algunos versículos, versículos 19 al 21, dice así en el nombre de Jesús. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Una marca. Dios le había dicho a Elías, ve y unge a tu sucesor. Eliseo va a ser quien te va a suceder. Y Eliseo tiene que tener la unción que tienes tú. Entonces dice, entonces dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Y después ahí él como que acomodó un poco las cosas en su casa porque sabía que era un llamado de parte de Dios y él tenía que seguir a Elías y seguirlo a donde Elías fuera, él tenía que ir porque estaba siendo llamado para ser profeta. Acomodó un poco las cosas en su casa y en la segunda parte del versículo 21 dijo, luego partió para seguir a Elías y se puso, ¿a qué se puso? A su servicio. Dice la segunda parte del versículo 21, luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Y eso es estar un poco en el lugar indicado. Este hombre recibe el llamado cuando Elías le tiró el manto, le dijo, déjame acomodar unas cosas en casa, sé que tengo que ir, voy a ir y voy a seguirte. Y me voy a poner a tu servicio. ¿A cuántos les gusta estar al servicio de otro? No sé, ¿eh? A mí cuando me mandan a barrer, no me gusta. Cuando me mandan a lavar los platos, tampoco me gusta. A mí me gusta sentarme a comer. ¿No? A mí me gusta entrar y encontrar la casa limpia. A mí me gusta llegar a mi habitación y encontrar la cama tendida y con olor a fragancia del desodorante, de ambiente. Eso me gusta a mí. Meterme en la cama y que la sábana esté limpita. ¿No? Eso sí me gusta. Pero alguien hizo eso. ¿No? Alguien se puso a mi servicio para que eso suceda. ¿A cuántos les gusta tener gente a su servicio? Vamos, a todos nos gusta tener gente a nuestro servicio. Pero acá Eliseo dijo, yo me pondré a tu servicio. Yo me voy a poner a tu servicio. Te voy a seguir a donde tú vayas y me voy a poner a tu servicio. Y ahí anduvo Eliseo junto a Elías y Eliseo viendo y aprendiendo todo lo que el profeta Elías hacía. Pero llegó el momento que el Señor se tenía que llevar a Elías. Se lo iba a llevar directamente al cielo. Entonces era cuando Eliseo tenía que recibir lo que Elías le tenía que dejar. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, en adelante, vamos a leer unos cuantos versículos. Dice así en el nombre de Jesús, cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino,
Elías y Eliseo salieron a Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú vives, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Ay, ay, ay. Eliseo sabía lo que quería. Eliseo sabía que él quería algo, que quería una unción, que lo que el profeta Elías iba a dejar, él ya sabía de que el Señor se lo iba a llevar al cielo, pero lo que él iba a dejar, Eliseo lo quería. Entonces dijo: yo quiero estar en el momento indicado, en el lugar indicado. No te voy a dejar. Elías le dijo: quédate acá, Eliseo. El Señor me dijo que me vaya para Betel, pero vos quédate acá, descansá. Caminaste mucho a mi lado, descansá. No, no, dijo Eliseo, yo no te voy a dejar. A donde vos, yo me puse a tu servicio. A donde vos vayas, yo voy a ir. No te voy a dejar, quiero ver cuando sucede lo que tiene que suceder. No te voy a dejar. Y sigue diciendo que había unos miembros, el versículo 3 dice que había unos miembros de la comunidad de los profetas en Betel que salieron a recibirlo. Y le dijeron a Eliseo: ¿sabes que tu señor, el profeta Elías, hoy se va para el cielo? Así que vos te vas a quedar sin nada, te vas a quedar sin tu maestro. Lo burlaban, lo molestaban. Te vas a quedar sin que te guíe, le decía. Nadie te va a poder guiar. Te vas a quedar sin nada. Y Eliseo le dijo: lo sé muy bien, y ustedes cállense, porque yo sé lo que he puesto en mi corazón. Eliseo entendió que Dios lo había llamado a algo especial. Y él sabía bien. Y a las voces de alrededor le decía: cállense, cállense. Entonces cuando alguien venga a tu alrededor y te diga: ¿a qué vas a la iglesia? Así que vos sos creyente. ¿Y qué hacen ahí? No hacen nada. Van a perder el domingo, van a perder el miércoles, van a perder cada día de reunión, van a perder el tiempo. Los débiles van a la iglesia porque necesitan creer en un Dios para hacerse fuertes. ¿O nunca te dijeron eso? Eliseo les decía: cállense, cállense. Y eso es lo que vos tenés que responder: cállate, cállate, porque yo sé muy bien. Y a veces los que te dan desánimo es el que está sentado a tu lado. El que hoy está sentado a tu lado. A veces te da desánimo, te tira abajo. ¿No? Y te tira: ¿viste lo que predicó el pastor hoy? ¿Viste cómo se equivoca el pastor? ¿Viste que...? Y te empieza a tirar pálidas así. El pastor se equivoca, sí que se equivoca. Pero te empieza a tirar pálidas. Y te desenfoca, te desorienta. Y a veces los de la misma familia de la fe lo hacen sin darse cuenta. Pero vos tenés que mantenerte firme y decir: cállate, cállate, yo sé lo que va a suceder, pero vos cállate. Y dice que Elías, por su parte, versículo 4, volvió a decirle: quédate acá, Eliseo. El mismo Elías le decía: quédate acá, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que se fueron juntos a Jericó. También allá dice que había miembros de la comunidad de los profetas. ¿Y qué le dijeron? ¿Sabés que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y te vas a quedar sin guía? Lo sé muy bien. Cállense, le dijo. Una vez más dice que Elías le dijo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro
que no te dejaré solo, así que los dos seguiremos caminando. Y ahí pasa algo que todos creemos que es imposible: cruzar un río en seco. Yo diría que para mí es más posible cruzarlo caminando por encima que cruzarlo en seco. Porque años y años y tras años pasando agua por el mismo lugar. Un surco marcado en la geografía de un terreno con litros y litros durante años y años, enviando agua, enviando agua. ¿Quién se va a atrever a pasar y cruzar en seco? Pero dice que, y se detuvieron, versículo 7, junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de los profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Vamos a ver qué es lo que pasa, decían. Vamos a ver qué es lo que hace Elías. A ver qué es lo que hacen juntos estos dos. Versículo 8, Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua y el río se partió en dos, de modo que ambos cruzaron en seco. Ahora, yo como siempre les digo, trajeron su imaginación, ¿no? Elías se saca el manto, le hace un rollito, no dice que dijo ninguna palabra, le dijo, se abrió el agua. Y yo me imagino, bueno, quedó el barro ahí abajo. ¿Cuántos alguna vez metieron el pie en el barro? Algunos metieron el pie hasta el cuello, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero a mí me acuerdo que había no sé cuántos conocen José Mármol, acá cerca, Pinón y República Argentina, por ahí, ¿sí? Ahora está entubado, pero ahí había un arroyo antes. Y yo cuando era chico iba a ese arroyo a pescar pececitos y a sacar larvas de mosquito, porque había alguien acá cerca de la estación de Mármol que te cambiaba las larvas de mosquito por pececitos de colores. Y me acuerdo más de una vez haber metido el pie en el barro. Y cuando sacaba el pie, pero el zapato se quedaba ahí. ¿Nunca les pasó eso? Y quedás ahí, ¿qué hago? ¿A dónde piso? Decís vos. Y te volvés a calzar el zapato ahí que quedó enchastrado en el barro y hace fuerza y lo sacás. Dice que ellos cruzaron en seco. Porque yo lo primero que me imagino es que ellos cruzaron así. Pero no, ellos cruzaron en seco. Fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es extraordinario. Dicen que al cruzar viene la pregunta, la que Eliseo estaba esperando, el momento más importante de su vida. Dice el versículo 9, al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. O sea que Eliseo lo siguió todo ese día. Y Elías, vamos para acá, allá voy, vamos para allá, allá voy, vamos para allá, allá voy, yo voy con vos, porque estoy esperando ese momento. Y ese momento llegó, haber estado en el lugar indicado. Eliseo, ¿qué querés? Porque me seguís a todos lados, evidentemente algo querés. ¿Qué querés que haga antes que yo me vaya al cielo? Yo quiero, Señor, la doble porción de lo que tú tienes. Así como tú abriste el agua, yo quiero abrir el mar. Así como tú haces descender fuego en el cielo, yo quiero hacer descender fuego y lluvia. Yo quiero el doble. La pregunta llegó y él dio su respuesta. Y Elías le dice, has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando me separe de tu lado, te será concedido, de lo contrario, no. Y había una condición. Para recibir eso había que estar al lado de él hasta el último instante. No había que separarse de él nunca.
Había que estar ahí hasta el último instante, hasta que lo pudiera ver ascender a los cielos. Ahora entiendo por qué Eliseo no se quería separar de él. Y por qué le decía a los otros, cállense, cállense. Ahora yo te pregunto, ¿te gusta estar en el lugar indicado? ¿Te animás a estar en el lugar indicado, en el momento indicado? Porque va a llegar un momento donde las puertas de la iglesia estén cerradas, donde ya nadie alabe al Señor. ¿Y quiénes van a quedar? Sigue diciendo, versículo 11, iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. ¿Y quién estaba ahí para verlo? ¿Quién estaba ahí para contarlo? Eliseo. Pero algo se olvidó Elías. Elías dejó el manto. Ahí está. Yo te pregunto, ¿hoy querés el manto? ¿Por qué era importante el manto? Porque el manto era la herencia que Elías dejaba. Eliseo, viendo lo que pasaba, versículo 12, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. ¡Wow! ¡Qué momento el de ese hombre! ¡Qué momento! Tengo el manto de Elías. Y no dudó, ni bien lo tuvo, fue y lo probó. Volvió a la orilla y del otro lado, ¿quiénes estaban? Del otro lado estaban los 50 profetas que le habían dicho, se va a ir y te vas a quedar sin guía. ¿No? Aquellos que hablaban y que decían, no vas a poder, sos un perdedor, se te va a ir y se te va a escapar, ¿sí? Pero él volvió. Versículo 15 dice, los profetas de Jericó al verlo exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Y de ahí nunca más nadie vio a Elías. Ahora, ¿vale la pena estar en el lugar indicado? ¿Vale la pena estar en el lugar indicado? Dios tiene el Espíritu Santo para tu vida. Dios tiene un poder extraordinario a nuestra disposición. Y los discípulos en el Nuevo Testamento también tuvieron una experiencia sobrenatural. Una que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Ellos pudieron verlo a Elías. Más de 400 años después, tuvieron la posibilidad de verlo a Elías. Ahí en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 13 dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. ¡Wow! La transfiguración de Jesús, las cosas que provocó. De golpe estos hombres vieron algo extraordinario. Jesús reunido, hablando con Moisés y Elías. Jesús mostrando su sola potestad, todo su poderío, pudiendo estar hablando con aquellos que habían sido levantados de la tierra y habían sido convertidos directamente a cuerpos glorificados. Entonces dice que Pedro, versículo 4, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Exclamó, qué bien que estemos aquí.
porque estamos en el lugar indicado. Qué bueno que estemos aquí, porque estamos en el lugar indicado. Y ahora sí decir al que está a tu lado, qué bueno que estamos aquí, porque estamos en el lugar indicado. Este es el lugar indicado. Siguió diciéndole Pedro, si querés, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Ya Pedro quería hacer ranchito. Ya Pedro quería hacer, no me importa, nosotros no importamos, dijo. No, Pedro, Jacobo y Juan no importa, importa ustedes 3, dijo. Sí, hago 3 ranchitos, uno para Jesús, otro para Elías, otro para Moisés, pero quedémonos acá. Esto de acá no me quiero ir, dijo Pedro, quedémonos, sigámonos quedándonos acá. Dice que mientras aún estaban hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Escúchenlo, escúchenlo. Y yo te hago esta pregunta, ¿estás escuchando a Jesús? ¿Estás escuchando lo que Jesús te dice? Porque a veces creemos que para escuchar a Jesús necesitamos estar en el lugar indicado. Pero yo quiero decirte que para escuchar a Jesús necesitas tener el oído sensible, nada más. Tener el oído sensible, porque Jesús te habla en todo tiempo. Él no deja de hablarte, no deja de llamarte. Y Él te llama y te dice, quiero que estés en el lugar indicado. Quiero que estés en el momento indicado, porque quiero hacer cosas con tu vida. Quiero hacer cosas en tu vida. Quiero hacer cosas con tu familia, en tu barrio, en tu cuadra, con todo tu entorno. Quiero hacer cosas, te está diciendo Jesús. En todo tiempo. Dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando alces la vista, no tenés que ver a nadie más que a Jesús. El pastor es imperfecto. Es un ser humano lleno de pecado igual que vos, en vía de regeneración. ¿Sí? Y todos estamos en vía de regeneración. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. En Cristo. Él fue el que pagó el precio por nuestras vidas. Así que yo te puedo fallar. Tu hermano que está a tu lado, tu hermana que está a tu lado te puede fallar. Pero Él nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Y siempre yo les digo que hay un capítulo que es el preferido mío. ¿Alguien se acuerda qué capítulo es? ¿Del Nuevo Testamento? Yo siempre digo, hay un capítulo que es mi capítulo preferido, que es el que habla de la iglesia primitiva, que es el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ahí es donde dice un coro que durante muchos años cantamos, que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿no? Y la cantamos siempre. No era la sombra ni tampoco era Pedro, era el espíritu de Nazareno, ¿verdad? Pero era tal la fe que había en esa gente, de las cosas maravillosas que hacían esos discípulos, que aún dice que sacaban a los enfermos a las veredas para que aunque sea, si Pedro no llegaba a orar por las personas, que tan solo la sombra al tocarlos se sanaran. Y dice que eran sanos. Y dice que llamaban a los pueblos vecinos, venían los pueblos vecinos, dice las ciudades vecinas, a ver qué era lo que pasaba. Y todas cosas extraordinarias se ven en ese capítulo. Aún es ahí donde los discípulos le dicen a los religiosos de aquel entonces, a los judíos, no podemos dejar de callar y decir lo que hemos visto y oído de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ustedes mataron al tercer día resucitó y hoy es su Espíritu Santo que mora en nosotros y es por el nombre de Cristo que nosotros hacemos estas sanidades y milagros.
Y fueron ahí en ese capítulo donde ellos salen gozosos por haber recibido 70 latigazos por causa del nombre de Cristo. Todo precioso y hermoso, pero el capítulo empieza de otra manera. No empieza así. El capítulo empieza contando una historia matrimonial. Que ellos quisieron estar en el lugar indicado, pero estuvieron con la actitud equivocada. Ananías y Zafira. ¿Sí? Algunos conocen esa historia. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y ahí vamos a hacer un comentario. Este matrimonio había recibido una herencia y dijeron: vamos a venderla porque queremos estar en el lugar indicado, en los primeros lugares, y vamos a llevar, la iglesia recién nacía, recién crecía, el dinero hacía falta. Entonces dijeron: vamos a llevar nuestro dinero de la venta a los apóstoles como una ofrenda. Pero vamos a decir que nosotros entregamos toda la venta, pero quedémonos con esto. Y ojo que Pedro no les está reclamando que se hayan quedado con nada. Ahora lo vamos a ver. Pero había una actitud de engaño, una actitud de mentira. ¿Sabes qué? Te lo voy a decir así de clarito. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Dios necesita un corazón obediente. Un corazón que sepa entender que ser obediente te pone en los primeros lugares. No mostrarse te pone en los primeros lugares. Porque este matrimonio lo que quería era mostrarse. Ellos vendieron la heredad y la trajeron todo el dinero. Se ve que era mucho, o sea que iba a hacer ruido todo ese dinero. ¿Sí? Íbamos a cambiar las ventanas, íbamos a pintar todo, íbamos a modificar todo con todo ese dinero. Tal vez vendíamos esto y hacemos otra cosa nueva en otro lado. Era mucho dinero. Como era tanto, quedémonos con esto, dijo Ananías. Pero el Espíritu Santo, ese que sana a los enfermos, ese que liberta a los cautivos, ese que da paz a tu corazón, ese Espíritu Santo que te da el don de lengua, el don de discernimiento, ese Espíritu Santo le reveló a Pedro la intención del corazón de ellos. Que ellos querían estar en un lugar indicado, pero con una actitud equivocada. Sigue diciendo, dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ahí Pedro, previo a esto, le hace la pregunta y le dice así: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea que Pedro le dijo: era todo tuyo. Vos decidiste entregarlo. Vos decidiste darlo. Ustedes lo decidieron. Sigue diciendo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron. Y dice ahí que le dieron sepultura. ¿Y después quién apareció? La mujer. Y Pedro, dándole una oportunidad a Zafira, le dijo: ¿en cuánto vendieron la propiedad? ¿Y Zafira qué hizo?
mintió también. ¿Y qué pasó? Ahí a la puerta están, le dijo Pedro, los que se acaban de llevar a tu marido. Ella también murió y se fue. Y dice ahí después, arranca todo el capítulo hablando de las sanidades, los milagros, las maravillas y la fama que tenían los discípulos, que venía gente de otro lado a traer a sus enfermos. Ahora, ¿saben qué? Dios quiere una iglesia próspera. Dios quiere una iglesia próspera, pero sana. Dios quiere una iglesia próspera, pero fiel. Dios quiere una iglesia próspera, pero sin mentiras. Dios quiere una iglesia próspera, pero con libertad. Aquel que da con libertad, aquel que da sin medida. Dios quiere una iglesia sin manchas ni arrugas. Dios quiere una iglesia sin pecados. Esa es la iglesia que quiere Dios. Para estar en el lugar indicado hay que ser perseverante, como lo fue Eliseo. Pero hay que guardarse en santidad, como lo demandó Pedro, Ananías y Zafira. Ni una mentira. Ahora yo te pregunto, ¿querés estar en el lugar indicado? ¿Querés ver la gloria de Dios? ¿Querés recibir la doble porción del Señor? Analicemos nuestra vida. Veamos nuestro corazón. Veamos nuestras intenciones. ¿Cuáles son? Para poder ver la gloria de Dios manifiesta. Porque el Espíritu Santo me ha estado amonestando a esto. Yo quiero estar en el lugar indicado. Yo quiero estar en el momento indicado. Pero si no mantengo mi vida purificada y limpia, Dios no puede hacer más. Dios no puede hacer más. Así que lo bueno que tiene el Señor es que Él te da oportunidades todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero va a haber un día en que las oportunidades se acaben. Y yo no te digo que ese día vaya a ser mañana ni pasado. La verdad es que no sé cuándo va a ser el día. Pero hoy que tengo oportunidad, me quiero poner a cuenta con Dios. Hoy que tengo oportunidad, quiero comprometerme con Dios. Y quiero hacer un trato con Dios. Y prometerle obediencia y santidad. Obediencia y santidad. A Dios de nada le sirve el dinero que yo le traiga, el sacrificio que yo le traiga, el esfuerzo que yo le traiga, si mi vida, y permítanme la palabra, es un cachivache. Mi vida tiene que reflejar de que soy un hijo y una hija de Dios. En todos los sentidos, absolutamente en todos los sentidos. Aquellos que somos padres como padres, aquellos que somos hijos como hijos, aquellos que somos vecinos como buenos vecinos. Tenés que ser el mejor vecino del barrio. ¿Amén? Tenés que ser el mejor padre del barrio. Tenés que ser la mejor madre del barrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos y yo reflejamos a Cristo. ¿Y sabés qué? Yo leo en la Biblia que con Cristo todos querían estar. Todos querían ir. Donde estaba Jesús, la multitud lo seguía. Todos querían ir donde estaba Cristo. Por las dudas, aquellos que estudian, no crean que me olvidé, tenés que ser el mejor alumno de donde estudiás. Tenés que ser el mejor compañero de donde estudiás. Tenés que ser la fuente donde vayan a pedir consejo. Vos tenés que ser el representante de Cristo donde estés. Ay, pastor, pero es difícil. No es difícil si te pones en las manos de Cristo. Porque sí, es verdad, nosotros somos débiles, pero en Cristo nos hacemos fuertes. Nosotros somos mentirosos y pecadores, pero Cristo es el que nos levanta y nos restaura. Y una vez que Él nos restauró, lo que tenemos que hacer es sostenernos firmes, buscando de su presencia, buscando de su palabra. Dios quiere una iglesia donde Él se pueda manifestar. Entonces ahora te pido que consideremos nuestras propias vidas y digamos, en la condición que estoy, Dios se puede manifestar. Y a lo mejor
digamos, no sé, la verdad que me falta. Bueno, hoy es el día donde te pones a cuenta y haces borrón y cuenta nueva. Empezás desde hoy. Y si te volvés a caer, te levantás, te sacudís el polvo y volvés a empezar. Porque va a llegar el momento en que Dios te invada tanto de su presencia que no vas a poder dejar de hablar y callar lo que el Señor hizo en tu vida. Él quiere restaurarte y Él quiere tenerte en el lugar indicado. Porque ese espíritu que Elías le heredó a Eliseo y ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que hoy quiere morar en nosotros. Así que te invito a que te pongas de pie. Si querés ponerte a cuenta con Dios y le crees a Dios, te voy a invitar que pases al altar. En tu acto de fe, que pases al altar y que vengas a buscar la benevolencia del Señor, que vengas a buscar lo que Dios tiene preparado para tu vida. Él te está llamando al lugar indicado. Él te está llamando al lugar indicado. Y empecemos el proceso. Hay cosas que nos cuestan, hay cosas que necesitan tiempo para corregirse. Empecemos hoy. Empecemos hoy. Y de a poco las vamos a ir corrigiendo. Acá está tu pastor para darte una ayuda. Acá está tu pastor para darte una mano. Acá está tu pastor para darte un consejo. Acá está tu pastor para orar por tu vida. Pero el tiempo es hoy. Y el lugar indicado es este. Empecemos hoy. Empecemos hoy. Y el Señor va a levantar una iglesia creciente. El Señor va a levantar una iglesia pura y santa, una iglesia que manifieste la presencia del Señor. Y van a empezar a consultarte a vos y van a decirte, ¿cómo hiciste? Y vos le vas a contestar, me entregué en las manos del mejor doctor, me entregué en las manos del mejor consejero, me entregué en las manos de aquel que todo lo puede. Y su nombre es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y no